En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese fue el versículo que resonó desde la órbita lunar cuando en la Nochebuena de 1968, suspendidos en el silencio del espacio, 3 astronautas contemplaban la Tierra, un pequeño y frágil punto azul colgado de la nada, flotando en la inmensidad del universo creado por Dios. Un verso breve, pero un poderoso recordatorio de que el universo no es el fruto del azar y que tú tampoco lo eres. Quédate conmigo unos minutos, yo soy Ángel Izquierdo y esto es Pan para el Camino. 1968, el año en que yo nací, fue un año difícil. Las noticias a nivel mundial hablaban de guerras, de asesinatos, de protestas, de miedo. Era como si la humanidad se hundiera cada vez más en sus propias tinieblas. Fue también el año en que Martin Luther King Jr., pastor bautista y líder del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, y Robert F. Kennedy, fiscal general y hermano del presidente John F. Kennedy, fueron asesinados. La guerra en Vietnam vivía uno de sus momentos más tortuosos y con pocas esperanzas visibles de terminar. Europa convulsionaba con protestas masivas y en México la masacre de Tlatelolco mancharía la historia del país y conmovería al mundo entero. Era un año oscuro, un año que parecía confirmar que algo en el corazón humano estaba profundamente dañado. Y sin embargo, ese mismo año, la humanidad hizo algo que nunca antes había hecho. 3 astronautas en la misión Apolo 8 orbitaban la Luna en Nochebuena y por primera vez en la historia, la Navidad se vivió en directo por televisión. Un planeta entero mirando la misma imagen, la Tierra, pequeña, azul, suspendida en el silencio del espacio y escuchando la voz de un astronauta que decía: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un poderoso y necesario mensaje, pero no un sermón, sino un susurro de sentido en medio del convulsionante mundo. Aquel 24 de diciembre, mientras la humanidad se revolcaba en lo inmenso de sus problemas, Dios le permitió verse pequeños, un punto azul en el interminable espacio, para junto con ellos recordarles que Él había decidido hacer algo mucho más profundo, para traer a la memoria de tantos y al conocimiento de muchos lo que el mensaje navideño proclamaba: que Él no se quedó distante, apático, que Él no decidió dejarnos en la incertidumbre y en el mal curso de nuestro camino, sino que decidió intervenir. Sí, intervenir en su propia creación, manifestarse a las criaturas de su mano, y que para hacerlo, el infinito Dios, creador del vasto universo, decidió hacerse un infante grande, se hizo pequeño. Como pequeño en el espacio es el punto azul que nosotros llamamos Tierra. Pienso en aquellos astronautas explorando lo desconocido, y ese momento extraordinario contrasta profundamente con el glorioso evento de la Navidad, porque en la Navidad el Creador no vino a explorar un mundo ajeno a Él, vino a redimir su propia creación. Mientras 3 hombres, seres finitos, abandonaron su hogar terrenal y se elevaron hacia las alturas del cosmos, el Dios de los cielos, el Eterno, descendió. Él abrazó el tiempo y permitió ser abrazado por Él, haciéndose semejante a nosotros. Oh, ¿cuánto nos habla esto hoy a muchos de nosotros que sabemos lo que es sentirnos pequeños, lejos, divididos entre 2 mundos, cargando sacrificios y heridas dolorosas? Pero es precisamente a nosotros que hoy llega la palabra que dirige nuestra atención hacia un propósito más grande, hacia una persona que nos ve, que nos conoce y que viene a nosotros, y que con su palabra nos recuerda la verdad eterna que lo sostiene todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una palabra que también nos recuerda algo esencial. Dios no se ha olvidado. Dios no desprecia lo pequeño. Y de tal manera esto es real que así como la tierra frágil flota suspendida en el vasto universo, Dios mismo eligió mostrarse vulnerable en un pesebre. Las 3 primeras palabras del Evangelio de Juan hacen eco de las 3 primeras palabras de la Biblia. En el principio, y hay mucha intención en esto. Juan conecta a Jesucristo con la creación, afirma la eternidad de Jesús y su participación en el acto creador. El universo es de Él, la tierra es suya. En el principio creó Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice Juan. Una afirmación que lo cambia todo.
porque nos recuerda una verdad crítica. El mundo no es nuestro, el mundo es de Dios. Él lo hizo elemento por elemento, persona por persona. Significa que Dios no está lejos, que no es indiferente, que no está desconectado del dolor humano. Esta verdad proclamada desde el espacio por aquellos astronautas nos dice que Dios nos observa. No desde la distancia, que Dios se involucra, que le importa el mundo, que le importan los detalles, que le importa el más pequeño, aún hasta el más olvidado. Y también significa algo más, algo difícil pero necesario. Los problemas del mundo no son el resultado de la indiferencia de Dios, sino del pecado humano. La violencia, la injusticia, el odio, la guerra, no nacen del cielo, nacen del corazón del hombre. Por eso, ni en 1968 ni hoy la respuesta ha sido simplemente más tecnología, más poder o más capacidad humana. La respuesta de Dios no fue una idea, no fue un sistema, no fue un avance técnico. La respuesta fue una persona, Cristo Jesús. Por eso Navidad importa tanto. Porque cuando el mundo parecía hundirse, Dios no envió una solución desde lejos. Vino Él mismo para que el hombre no solo cambiara estructuras, sino para transformar sus corazones. Para que el mundo no se reorganizara, sino que entregara su vida, se rindiera y conociera a Cristo de manera personal, íntima y transformadora. Porque solamente entonces la vida puede volver a ordenarse como Dios la diseñó. Si hoy tu mundo se siente pesado, si hay ausencia, si hay cansancio, recuerda esto: el mismo Dios que sostuvo y sostiene la tierra en la oscuridad del cosmos, decidió sostenerte desde cerca. No desde lejos, no desde arriba, sino desde dentro de ti. Cuando el mundo se vio pequeño, Dios se hizo cercano. Ese es el mensaje de la Navidad. Vino a lo pequeño e insignificante para llenarlo de su grandeza. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto es pan para el camino. Que Dios te bendiga.